esta semana vamos a hablar de grandes misterios de la historia, desde las misteriosas luces de Marfa hasta la extraña desaparición de Amelia Earhart. Preparaos para un viajecito a través de curiosidades, a través de pequeños enigmas y misterios a lo largo de la historia, algunos más antiguos, otros más recientes. Soy vuestro anfitrión de cabecera, Spike Harlow, no encontraron otro, y este es el puto programa de los martes, y a esto habéis venido. Muy buenas noches, gente guapa, gente bonita, gente preciosa. Feliz puto martes a todos. Y bueno, y en especial a aquellos fans de los misterios y los enigmas. Uno de los que me han parecido más curiosos, podría decir, es el síndrome de La Habana. ¿Alguien ha escuchado esto? ¿Alguna vez les suena el término? El síndrome de La Habana. El síndrome de La Habana es algo ciertamente que parece sacado de una novela de ciencia ficción o de misterio. Todo comenzó en 2016 con funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba informando sobre una serie de síntomas inexplicables, desde dolor de oídos y zumbidos hasta problemas cognitivos. La cosa se puso bastante seria, la gente estaba bastante jodida allí. Pero es que aquí viene lo bueno. En lugar de quedarse eso en Cuba, estos síntomas misteriosos comenzaron a aparecer también en otros lugares, desde China hasta Europa, Washington DC. Me parecía una especie de conspiración internacional o algo así. Bueno, ¿por qué se llamaba así? Pues obviamente se llama síndrome de La Habana porque los primeros informes sobre los síntomas fueron en la embajada estadounidense en la capital de Cuba. Esparció el misterio y la incertidumbre por el mundo. ¿Y qué fue lo que pasó en realidad? Porque al final parece ser que se supo. Pues lo que pasaba en realidad, aquí viene la mejor parte. A pesar de teorías sobre ataques extranjeros, tecnologías desconocidas, espionaje, parece que la respuesta podría ser algo más mundano, algo más cercano y más humilde de lo que uno podría pensar. En un informe del grupo Jason en 2018, que no sé si es Jason o Jason, pero bueno, como son siglas, lo digo así. En 2018 se concluyó que los sonidos en las grabaciones originales eran muy probablemente causados por insectos, especialmente los grillos. La teoría de los grillos misteriosos cobró fuerza, ya que las grabaciones coincidían exactamente con los sonidos de cierta especie de grillo y se descartaron pues el uso de microondas, de ultrasonidos y de hostias de estas. Así que mira, pues al final se decía que era un arma sónica, pero resulta que eran grillos, ¿eh? Por eso digo que este es uno de los más curiosos. Lo he puesto el primero porque es uno de los que más gracia me ha hecho y he pensado porque para entrar iba bastante bien. Vamos a hablar de Amelia Earhart. Para quien no lo sepa, Amelia Earhart nació en 1897, pues desde pequeña pues quiso ser aviadora, ¿no? Se vio atraída por las alturas, por la aeronáutica. Pero el mundo, sus padres, su familia, insistía pues que volar no era cosa de mujeres. Su propia familia no le apoyaba en esto. Le decía que pues que aquello no era lo suyo, pero ella R que R y tira para adelante. Nos vamos a ir a 1937. Amelia decidió tener su aventura más arriesgada, más audaz hasta la fecha, dar la vuelta al mundo en avión. Y no estamos hablando precisamente de un viaje con todas las comodidades. Así que después de surcar los cielos durante 35.406 kilómetros, todavía le quedaban 11.265 por conquistar. Y aquí viene la parte intrigante. El destino final de Amelia era una isla perdida en el Pacífico llamada Howland. Así que tú imagínate buscar la pista minúscula de eso en mitad del océano con los nubarrones, que si la radio tal, que si el combustible cual, o sea, aventurón. Y bueno, pues entonces llegamos a lo que es el corazón del misterio, el núcleo del misterio, después de despegar de
Nueva Guinea en 1937 desapareció en la vastedad del océano sin dejar rastro, que el gobierno de Estados Unidos sugirió que se quedó sin combustible y se estrelló en el agua. Las teorías se amontonan y emergen como las en un mar de incertidumbre. O sea, hay teorías de la conspiración loquísimas que la acusaban de ser una espía. Otros decían pues que había aterrizado en una isla deshabitada llamada Nikumaroro. Mucha especulación en general. Y bueno, pues en la actualidad, investigadores de The International Group for Historic Aircraft Recovery proponen algo fascinante. Sugieren que Amelia y su navegante Fred Noonan podrían haber hecho un aterrizaje forzoso efectivamente en Nikumaroro y convertirse en náufragos. Y bueno, pues aunque el misterio todavía nos persigue un poquito hasta el día de hoy, no está del todo resuelto, han encontrado recientemente, que esto lo he leído cuando ya tenía el guión hecho, han encontrado, como te diría, una teoría gracias a una especie de cangrejos de pinzas enormes que están en esa isla. Así que veremos qué es lo que sale. Nuestro siguiente misterio es de la Terreta, como decía, de aquí de Valencia, y es el caso Manises. ¿A quién le suena el caso Manises? Quería meter uno de ovnis, aunque fuera uno, y he dicho, va, ya que no soy yo muy de ufología, pero bueno, como estamos con los misterios, en la oscura noche del 11 de noviembre de 1979, el vuelo JK 297 de la compañía TAE se sumió en una pesadilla a gran altura. Mientras atravesaba el espacio entre Salzburgo y Las Palmas de Gran Canaria, el avión fue testigo de una especie de luces rojas danzantes sobre la isla de Ibiza. Claro, estaban en Ibiza, pues estaban ahí. El comandante Francisco Javier Lerdo de Tejada, joder, qué apellido, pobrecico, al mando de la aeronave, se encontró ante un enigma que desafiaba las leyes de la lógica y las de la seguridad aérea. Incapaz de obtener explicaciones, la tripulación se vio obligada a tomar una decisión desesperada: aterrizar de emergencia en Manises, Valencia. El misterio que envuelve a este incidente es ya un clásico de la ufología española. Y bueno, pues seguimos a bordo del JK-297. El terror se apoderó de la tripulación y los pasajeros mientras las luces rojas se acercaban como fantasmas hambrientos. El capitán Fernando Cámara, enviado en un Mirage F1 para enfrentarse al misterioso acechador aéreo, narró una experiencia que desafiaba la razón. Un objeto de forma troncocónica y que parecía cambiar de color como si de un camaleón se tratase, algo que desafiaba la aeronáutica convencional. Testigos en tierra, desde trabajadores del aeropuerto hasta los propios pasajeros del vuelo, se sumaron a la narrativa, elevando el caso Manises a la categoría de psicosis colectiva en ese momento y en ese entorno. Y bueno, pues vamos con las posibles explicaciones que he visto que se han dado por ahí. Las teorías, como sombras esquivas a la luz de la verdad, se deslizan por la oscuridad del misterio de Manises. Visitantes de otros mundos jugando con la humanidad, llamaradas de una refinería, como se llegó a comentar en prensa, o astros nocturnos llevando a cabo un extraño baile cósmico. Incluso se ha insinuado la interferencia de la Sexta Flota de los Estados Unidos en algún tipo de maniobra secreta. El informe oficial del Ministerio de Defensa, desclasificado en 1994, arrojó más preguntas que respuestas, dejando el caso sin resolver. La incertidumbre se ha convertido en la palabra eternamente pegada al misterioso incidente de Manises. ¿La verdad está ahí fuera o ahí arriba? Tal vez, no sé si os suena o habéis oído hablar del misterio del Mary Celeste. Bueno, pues empecemos por lo que era el Mary Celeste. Pues era una embarcación de carga que se convirtió en el centro de uno de los misterios más grandes de la historia marítima. El Mary Celeste fue construido en Spencer's Island, Nueva Escocia, y el barco fue lanzado al mar por primera vez en 1861 con otro nombre, o sea, con un nombre distinto al original. Se llamó Amazon. Sin embargo, después de cambiar de manos y algún que otro incidente, el barco fue rebautizado como Mary Celeste. La embarcación medía aproximadamente 30 metros de longitud y estaba destinada al transporte de mercancías. Y a lo largo de su vida útil, el Mary Celeste trasladó diversos productos para comercio, desde carbón hasta alcohol. El 4 de diciembre de 1872, el Dei Gratia, otro barco que navegaba en el Atlántico Norte, avistó al Mary Celeste en una posición inusual a mitad de camino entre las Azores y la costa de Portugal. El capitán del Dei Gratia, David Morehouse, notó que la embarcación se dirigía hacia ellos de manera muy inestable. Al acercarse, descubrieron que el Mary Celeste estaba totalmente desierto. El barco estaba en unas condiciones muy extrañas. Las velas estaban parcialmente desplegadas y algo dañadas. La cubierta estaba mojada y desordenada, y se encontró casi 1 metro de agua en la bodega, algo que sin embargo tampoco impedía a la embarcación navegar.
al menos hasta un puerto. Lo más desconcertante fue que no había señales de violencia y ni de la tripulación, y todas sus pertenencias y documentos de navegación estaban ordenados en su lugar, a excepción de una de las balsas. Vamos, un barco fantasma de manual. Y bueno, pues vamos con las posibles explicaciones, mitos, teorías. Bueno, pues el abandono inusualmente ordenado del Mary Celeste llevó a un montón de teorías sobre lo que pudo haber sucedido. Desde las explicaciones más racionales hasta especulaciones más fantasiosas que tocaban incluso lo sobrenatural. Es un misterio que ha perdurado durante mucho tiempo. Hay 3 teorías principales. La primera es la teoría del asesinato, que sugiere la posibilidad de un motín o un asesinato a bordo, aunque no hay pruebas que respalden completamente estas afirmaciones. La segunda teoría es la del abandono temporal, la idea de que la tripulación podría haber abandonado temporalmente el barco como medida de seguridad ante algún tipo de peligro utilizando la balsa. Esta teoría ha sido propuesta muchas veces con distintas variantes, sin embargo no hay más pruebas salvo la balsa faltante que respalden esta teoría. Y la tercera es la del fenómeno natural. Se ha especulado sobre la posibilidad de que un evento natural como un espolón de agua o un terremoto submarino haya causado daños al barco o pánico a bordo. ¿Qué creéis vosotros que podría haber sido? Pues a lo largo de los años, la teoría del Mary Celeste, la historia, perdón, del Mary Celeste, se ha entrelazado con la ficción, desde relatos inventados en periódicos hasta la mismísima obra de Arthur Conan Doyle. Bueno, pues el hecho de que se convirtiera en relato muchas veces o de inspiración para otros relatos ha contribuido a que los datos reales que hay se confundan, y eso contribuye un poquito también al misterio alrededor de esto, ¿no? Un misterio que aún hoy en día sigue inspirando historias de barcos fantasma, películas y demás. Y bueno, yo sé que cuando ponga esta imagen alguien me sabrá decir a qué pertenece. Bueno, pues vamos con este manuscrito Voynich. Este antiguo códice, fechado en el siglo XV, es una obra maestra de la intriga que ha desafiado la comprensión de generaciones. Con más de 200 páginas ricamente ilustradas, el manuscrito presenta un compendio aparentemente incomprensible de plantas, figuras humanas, constelaciones, símbolos, etc., envuelto en un manto de secretismo que ha perdurado a lo largo de los siglos. La travesía del manuscrito a través del tiempo comienza con su nombre, derivado de Wilfrid Voynich, el librero polaco que lo adquirió en 1912. Sin embargo, el verdadero origen de esta enigmática obra sigue siendo un enigma en sí mismo. Las teorías sugieren que pudo haber pasado por las manos de alquimistas, monarcas europeos y eruditos desconocidos antes de llegar a Voynich. Cada página parece susurrar un relato perdido, pero la identidad de su narrador original permanece en las sombras de la historia. Y ahora va la madre del cordero, ¿no? ¿En qué lengua está escrita esta movida? Pues la cosa es que a lo largo de los años el manuscrito ha sido objeto de innumerables investigaciones e intentos de descifrado. Las páginas llenas de caracteres desconocidos han desconcertado a criptógrafos y lingüistas. Sin embargo, recientemente una revelación ha arrojado nueva luz sobre el asunto. Es que esta noticia es de febrero de 2023, lo de nueva luz sobre el asunto. Gerard Cheshire, investigador asociado de la Universidad de Bristol, afirma haber descifrado el código. Pero antes de ir con esto, vamos a ver las teorías que se han dicho hasta el momento. Bueno, como hemos dicho, las páginas del manuscrito están llenas de detallados dibujos que incluyen plantas desconocidas, figuras humanas en extrañas poses, constelaciones celestiales y símbolos que desafían cualquier intento de comprensión. Los estudiosos han teorizado sobre su relación con la alquimia, la medicina, la astronomía y la botánica, pero las conclusiones no han resistido la prueba del tiempo. Las secciones cosmológicas presentan diagramas geométricos circulares con la imponente página de rosetas, que es esta, como protagonista, conectando torres y estrellas en un intrincado diseño. La sección biológica revela figuras femeninas desnudas en entornos tubulares, mientras que la farmacéutica exhibe hierbas dibujadas junto a envases ornamentados. Y ahora pues la pregunta que hacíamos antes, ¿no? Bueno, vamos a pasar un poquito por las teorías, pero es lo que va a llevar ahí, ¿no? ¿Se ha resuelto el misterio? Gerard Cheshire, como hemos dicho antes, el investigador después de 2 semanas de intenso trabajo, sostiene haber descifrado el código del manuscrito Voynich. Pero antes de ver sus revelaciones, vamos a ver las hipótesis previas. Bueno, pues las hipótesis anteriores se ha dicho que se trataba de taquigrafía griega. William Newbold propuso un sistema taquigráfico basado en el griego, aunque esta teoría fue rápidamente refutada.
era cifrado de latín abreviado. Se sugirió también que el manuscrito estaba cifrado en latín abreviado, pero esta propuesta tampoco gozó de gran aceptación. Luego fue una lengua sintética, no, la teoría de la lengua sintética. William Friedman propuso una lengua sintética universal, pero los críticos argumentaron que era demasiado sistemática. Robert Brombach propuso la teoría de que se trataba de un cifrado numérico, generando escepticismo en general en la comunidad académica. Y bueno, pues estas hipótesis, aunque pudieran tener cierta base, pudieran llegar a ser incluso, pues tener su aquel ser, ¿cómo te diría?, didácticas o curiosas de leer, pues no han logrado gran cosa en cuanto al misterio en sí del manuscrito. Y ahora, pues como os decíamos, Gerard Cheshire os descubrió algo al respecto y parece que va en la dirección correcta. Después de décadas y décadas de conjeturas, Cheshire afirma que el manuscrito está escrito en proto-romance, una lengua ancestral de las lenguas romance modernas, procedente del Mediterráneo medieval, más o menos. Rara vez se utilizaba en documentos oficiales debido al predominio del latín. A la vez abre nuevas puertas para comprender el contenido lingüístico e informativo del manuscrito. Fue realmente compilado por monjas dominicas como una referencia para la reina María de Castilla, como afirma el investigador. La controversia persiste y la comunidad académica aguarda más investigaciones y más revisión para validar esta propuesta, que parece que de momento goza de aceptación. Es decir, este tío podría haber en 2 semanas haber sabido de qué va el rollo cuando la gente llevaba ahí atascada a tiempo, ¿eh? ¿Qué os parece lo del manuscrito Voynich? Supongo que habríais oído hablar, bueno, muchos habéis oído hablar de él. ¿Qué opinión os merece el manuscrito Voynich? ¿Qué pensáis que es? ¿Lo del protorromance le veis sentido? Contadme vuestras impresiones. Y bueno, pues el siguiente misterio es el de Daisen Kofun, pero también conocido como Daisen Ryokofun. Es un gigantesco montículo funerario con una característica forma de cerradura situado en Sakai, en la prefectura de Osaka, en Japón. Construido durante el periodo Kofun, este monumento es uno de los más grandes jamás erigidos en la Tierra, con una longitud, ojo, de 486 metros y una altura de aproximadamente 36. Se atribuye tradicionalmente al emperador Nintoku, el 16º emperador de Japón. La forma del montículo y su tamaño colosal lo hacen único. Su significado va más allá de ser simplemente un montículo funerario. La conexión con la tradición imperial japonesa se vuelve evidente cuando uno se fija en la orientación del Kofun. Apunta hacia el sol naciente en el solsticio de invierno, en concordancia con la tradición que considera a los emperadores japoneses descendientes directos de la diosa del sol, Amaterasu. Esto es lo que es. Nadie ha puesto un pie en la parte superior del montículo desde 1872. O sea, empecemos por ahí, cuando un tifón dañó una parte de su forma de cerradura. Durante una restauración se descubrieron artefactos que proporcionaron información muy valiosa, pero también sembraron muchas dudas sobre la identidad del ocupante del túmulo. El enigma en sí radica en la identidad de quien está ahí. En este caso, pues del emperador Nintoku y de las historias mitológicas alrededor de su reinado. Aquí se enlazan las fuentes históricas y los mitos, dificultando un poco separar realidad de ficción. Y la controversia todavía persiste debido a la restricción de acceso a los terrenos por parte de la agencia de la Casa Imperial. Se intentó explorar una vez, pero al hacerlo un enorme tifón, como hemos dicho, azotó la región y destruyó parte de la estructura. Los locales identificaron esto con el kamikaze, no confundir con los pilotos que no se llamaban así. Era el viento divino, la ira de los dioses, y por eso el emperador prohibió que se tocase la tumba. Así que nanay, ahí no se puede ir. Y bueno, ¿qué teorías hay sobre esto? ¿Cómo sería una especie de mapa de cómo sería la estructura? A ver si lo puedo acercar un poquito. La conexión con la diosa del sol, con Amaterasu. La orientación del Kofun hacia el sol en el solsticio de invierno respalda la teoría de que los emperadores japoneses tienen esa conexión mística con la diosa Amaterasu. Y esto precisamente refuerza la creencia de que es la tumba de un emperador, en la orientación de la tumba y bueno, pues el cómo está dispuesta. También hay otra teoría más conspirativa, un poco más loca, que dice que la restricción de acceso a los sitios imperiales esconde secretos o supuestas conexiones con Corea. Y bueno, las teorías de la conspiración, en general los teóricos de la conspiración, sugieren que el gobierno podría estar ocultándoles información sobre la historia imperial japonesa, algo que también es una idiotez. Y luego también hay una disputa entre investigadores arqueológicos, entre la necesidad de esos investigadores y también los encargados de mantener la sacralidad de los sitios imperiales. Mientras unos abogan por excavaciones para avanzar en el conocimiento histórico, otros defienden que estos lugares están protegidos como lugares religiosos. Bueno, este está bastante guapo, porque esto es algo que sí que pasa. Esto sí que he visto vídeos de que
weird, sí que pasa. Pues nuestro siguiente misterio son las luces de Marfa. ¿Os suenan las luces de Marfa de algo? ¿Habéis oído hablar alguna vez? Pues en el vasto desierto al oeste de Texas, específicamente en Mitchell Flat, al este de Marfa, se encuentra un fenómeno que ha desconcertado a sus observadores durante generaciones, las famosas luces de Marfa, también conocidas como luces fantasmas, luces misteriosas o luces de Chinati. Estas enigmáticas luminiscencias han adquirido cierta fama gracias a las interpretaciones que les atribuyen fenómenos paranormales como fantasmas, ovnis e incluso fuegos fatuos. Pues según la doctora y autora Judith Pruesker, las luces de Marfa son avistadas con mayor frecuencia como puntos brillantes en la distancia, diferenciándose de las luces de ranchos y faros de automóviles en la carretera 67. Las luces han sido observadas desde un punto de vista privilegiado en la carretera 90, a unos 9 kilómetros al este de Marfa. Se han vuelto una atracción turística y muchos se preguntan si son realmente un misterio o hay explicaciones más mundanas y terrenales detrás del fenómeno. El primer registro histórico de este fenómeno se remonta a 1883, cuando un joven vaquero llamado Robert Reed Ellison divisó una luz titilante mientras conducía su ganado por Paisano Pass. En ese momento se preguntó si podría ser el fuego de un campamento apache. Cuando preguntó a otros colonos, estos le contaron que a menudo veían esas luces, pero al ir a investigar nunca encontraban cenizas ni evidencias de ningún campamento. Las historias de avistamientos continuaron a lo largo de los años y en 1957 las luces alcanzaron la atención nacional cuando fueron destacadas en la revista Coronet. Desde entonces, las luces de Marfa han sido objeto de numerosas investigaciones, teorías locas y debates sobre su origen. Y ahora vamos con las teorías sobre las luces de Marfa. Las explicaciones son tan variadas como las propias luces. Entre las teorías más populares se encuentra la idea de que son fenómenos atmosféricos como reflejos en capas de aire con diferentes temperaturas. Brian Dunning, un escéptico, sugiere que podrían ser un tipo de espejismo causado por gradientes de temperatura entre capas de aire frío y cálido en esta región de Texas. Otra teoría apunta a que son luces de automóviles. En 2004, un grupo de estudiantes de física de la Universidad de Texas en Dallas llevó a cabo una investigación que concluyó que las luces observadas podrían atribuirse de manera confiable a los faros de los vehículos que viajaban a lo largo de la carretera 67 entre Marfa y Presidio, Texas. Además, algunos aventuran la posibilidad de que las luces sean causadas por gases, que producirían efectos similares a los del gas de pantano, como la fosfina y el metano. Aunque la región no es un pantano, precisamente, la presencia de reservas de petróleo y gas podría jugar un papel fundamental en esta teoría. A pesar de las teorías, a pesar de las explicaciones, las luces siguen ahí, el misterio persiste y cada uno que llega plantea una teoría loca y distinta. ¿No habéis escuchado nunca eso? Bueno, habréis escuchado, supongo, de algún fenómeno similar que imagino que será bastante... imagino que esto pasará algo parecido en más sitios. Y bueno, pues aparte de objeto de investigación, también han sido objeto de la cultura popular, ¿no? Han salido en programas como Misterios sin resolver, en episodios de King of the Hill y en la serie original de Disney So Weird. Incluso el grupo de Rolling Stones menciona las luces de Marfa en su canción No Spare Parts. Artistas como Paul Couthen han sido inspirados por estas luces creando canciones como Marfa Lights, y la fascinación por este fenómeno también se ha extendido a la literatura, como con el libro The Shimmer de David Morrell. Y bueno, esto ha sido el primer bloque del programa. Antes de pasar a la siguiente sección, decidme cuál os ha gustado más o proponer alguno que sepáis que esperabais que fuera a salir y no ha salido. Bueno, pues vamos con la segunda sección de hoy, el Trospito, que nos trae Miriam. Trata de objetos de leyenda. El primero es la espada de Damocles. Damocles, cortesano envidioso del rey Dionisio, acepta intercambiar roles por una noche. El rey decide prepararle un banquete y que ocupe su asiento. Durante la comida, Damocles ve una espada colgando sobre su cabeza, atada por un único pelo de crin de caballo. En ese momento se da cuenta de que el poder es peligroso y conlleva una constante amenaza que puede acabar en un trágico accidente. La espada de Damocles es una moraleja que suele pretender decirnos que el poder no es solo placer y riqueza, sino también responsabilidad, riesgo y peligro. Yo no tengo el Rolex para intercambiar, a ver si alguien me da el primero y así ya tengo para ir cambiando. Nuestro siguiente ítem legendario es el Santo Grial, una copa que se dice fue utilizada por Jesucristo durante la Última Cena y en la que José de Arimatea recogió su sangre cuando fue crucificado. Se buscó durante siglos y se han propuesto muchas teorías sobre su paradero. Los dos candidatos más probables son el Santo Cáliz, una copa de oro que se encuentra en la Catedral de Valencia, España,
y el Sacro Catino, una copa de color esmeralda que se encuentra en la Catedral de Génova, Italia. También se han propuesto otros lugares como León e Inglaterra. La búsqueda del Santo Grial ha inspirado muchas historias y leyendas, y está muy entroncado en la leyenda artúrica. Casi nada, el Santo Grial. Nuestro siguiente ítem legendario es la piedra Chintamani. La joya Chintamani es una piedra mítica con poderes mágicos que se dice que concede deseos, otorga sabiduría y convierte las aflicciones en inteligencia. Es una de las 4 reliquias que cayeron del cielo en un cofre durante el reinado del rey La Totori Nyansen del Tíbet. El rey no comprendió el significado de las reliquias, pero las guardó con reverencia. Varios años después, 2 misteriosos extranjeros llegaron a la corte y explicaron el significado de las 4 reliquias. Igual no abundaban los vasos en aquella época y no se los guardaba, eran valiosos. Aunque si era de oro, normal que se lo haya guardado. También, te lo digo. Nuestro siguiente ítem es la piedra filosofal, una sustancia legendaria a la que se le atribuyen propiedades mágicas como convertir los metales comunes en oro, curar enfermedades y otorgar la inmortalidad. La creación de la piedra filosofal se atribuye a Hermes Trismegisto, un maestro espiritual griego. Otras historias hablan de que fue descubierta por los ángeles caídos o que es solo una metáfora. Algunos creen que está escondida en algún lugar secreto. Se ha buscado durante siglos, pero nunca ha sido encontrada. Quien vaya por ahí, todavía, a día de hoy, buscando la piedra filosofal, que se lo haga mirar. El siguiente me encanta, por cierto, y es el huevo cósmico. El huevo cósmico es un símbolo universal de la creación. Sus primeras apariciones están en las escrituras sánscritas y en muchas otras culturas, incluida la china. El huevo cósmico es un mito chino que explica el origen del universo. Según la leyenda, en el principio existía un caos preexistente, un universo original sin definir. En medio de este caos, un ser superior llamado Pan Ku vivía en un huevo cósmico. Pan Ku se sacrificó para crear el mundo, ordenó el caos y al romperse el huevo, Pan Ku murió. De la parte superior del huevo surgió el cielo y de la parte inferior la tierra. La leyenda aparece en el libro de Xu Zheng 220-265 después de Cristo. El mito de Pan Ku es muy importante en la cultura china. Es tan popular que se utiliza una frase hecha a partir del mismo para referirse a algo que ocurrió hace mucho tiempo. No es como nuestro del año la polca. ¿Con qué ítem de los que he dicho hasta ahora os quedaríais? Si pudierais tener uno. Buena pregunta, Hostia, pues no querría ver yo a la gallina cósmica, El siguiente ítem legendario es la flauta de Pan. La leyenda de la flauta de Pan es una historia que relata el amor no correspondido entre el dios Pan y la ninfa Siringa, también conocida como Syrinx. Pan, enamorado de Siringa, la perseguía constantemente por los bosques, a pesar de que ella, fiel seguidora de Artemisa, había prometido mantener su virginidad. En un intento desesperado por escapar del acoso de Pan, Siringa pidió ayuda a las náyades, ninfas del agua, quienes la transformaron en una caña. Al oír el viento silbando a través de las cañas, Pan, creyendo escuchar los lamentos de la ninfa, creó la flauta uniendo varios trozos de caña con cera, la cual se conocería entonces como la flauta de Pan, o Siringa. Tras la frustración de su amor no correspondido, Pan utilizaba la flauta para expresar su añoranza y su pasión por su amada. La leyenda sugiere que esta flauta poseía un poder especial. Al ser resguardada en la caverna de Artemisa, se decía que podía verificar la virginidad de las jóvenes. Emitía un sonido suave al acercarse a una mujer virgen, mientras que ante una mujer no virgen producía un rumor estridente que provocaba su desaparición. La mujer, es decir, ¿what? O sea que si no eres virgen, no te acerques a la flauta. Porque, ¿sabes? La flauta de Pan con huevo cósmico ahí, bien remojaico. Pues el siguiente ítem, no sé si os molaría tenerlo alguno, es el Necronomicon. El Necronomicon es un libro ficticio creado por el escritor de terror H.P. Lovecraft. Se trata de una recopilación de conjuros y rituales antiguos que, según la mitología de este escritor, traen la locura o la muerte a quien los pone en práctica. La primera mención del Necronomicon fue en 1922. En El Sabueso, un año antes, Lovecraft había introducido a su supuesto autor, Abdul al-Hazred, en el cuento de La ciudad sin nombre. La idea de un tomo mágico capaz de invocar a dioses oscuros resultó tan atractiva que muchos siguen convencidos de su existencia, a pesar de que Lovecraft siempre la negó. La Iglesia Católica lo condenó como libro maligno en 1050, según su Nuestro siguiente ítem a la venta, damas y caballeros, es el elixir de la vida. Se decía que el elixir de la vida era una sustancia legendaria compuesta por ingredientes desconocidos. Un pollo del Kentucky, básicamente. Alquimistas como Paracelso creían que la piedra filosofal era el ingrediente clave para crearlo. Se decía que tenía propiedades mágicas, como otorgar la inmortalidad, la reencarnación o la prolongación de la vida. También que tenía un sabor dulce y un aroma muy agradable. Ya está, el que lo ha probado,
a chulear. En 2023, un equipo de arqueólogos chinos afirmó haber encontrado el elixir de la vida en una tumba de 2000 años de antigüedad. Sin embargo, esta afirmación ha sido obviamente cuestionada por muchos expertos. ¿Y si lo has encontrado, por qué no te lo bebes? ¿Qué ítems me faltan aquí? Seguro que os ocurre alguno. Y de estos que he puesto, ¿con cuál os quedaríais? Y bueno, vamos con las historias tróspidas. Ahora las hemos resumido más para que no se hagan tan pesadas. Miriam las resume y como tenemos total el titular y la fuente. La primera noticia, por cierto, es buenísima. Nuestro primer titular es del 26 de septiembre de 2022. Nos lo trae Caracol TV y dice así: se le perdió un piercing hace más de 5 años y descubrió que lo tenía incrustado en un pulmón. Y bueno, pues la noticia nos dice: en Cincinnati, un hombre llamado Joey Likens acudió al hospital por una tos fuerte y los médicos descubrieron algo increíble. Un piercing nasal perdido 5 años atrás estaba incrustado en su pulmón. Realizaron una broncoscopia para extraerlo y aunque desconocen la causa de la tos reciente, creen que pudo ser por el movimiento del objeto o por el crecimiento del tejido cicatricial. Joey piensa que lo inhaló mientras dormía y a pesar de tener otras joyas decidió conservarlo como recuerdo. Por suerte no hubo complicaciones tras la extracción. Se pitaba en los aeropuertos siempre. Tosa usted fuerte. La noticia de ahora, lo que más me mola, de hecho, de la noticia, es la cara del tío cuando lo están deteniendo, ahora veréis. Detenido por 20ª vez el gastrojeta, experto en comilonas y en fingir infartos para no pagar en los restaurantes. Es una noticia del 20 de septiembre de 2023 que sale en 20 minutos. Pues nos dice esto más o menos: un hombre de 50 años conocido como el gastrojeta en Alicante ha vuelto a ser arrestado por simular malestares para no pagar en restaurantes lujosos. Esta es su 20ª detención en un año por estafas similares en la zona turística. En su último intento, tras consumir una paella y whiskies por un valor de 34,85 euros, intentó irse sin pagar, pero esta vez fue detenido por 20ª vez. El gastrojeta, originario de Lituania y sin residencia conocida, al menos lleva desde noviembre de 2022 en la ciudad, fecha en la que se le arrestó por primera vez. Viste pantalones grises, polo, zapatillas de trekking y un chaleco de marcas reconocidas. Tiene hasta uniforme el tío. Al ser confrontado en un restaurante alicantino llamado El Buen Comer, simuló un malestar, pero el personal no cayó en la trampa y enseguida llamó a la policía. A pesar de su intento, fue detenido y enfrentará un juicio rápido por estafa leve. Las fotos del individuo han sido distribuidas entre restaurantes para prevenir futuros engaños. Pues se irá a otro lado y hará lo mismo. El siguiente y último titular de hoy nos lo trae Intrepid y es octubre de 2023, viene calentito este, y dice así: un zoológico japonés sorprende con una creativa solución. Sustituye un erizo hibernante con un ingenioso doble de cepillo. En el zoológico de Toyota, Japón, el personal encontró una solución creativa para cuidar a un erizo en hibernación: colocar un cepillo que se asemeja a este animal en su jaula. La imagen del cepillo erizo se hizo viral en las redes sociales desde 2021, con un cartel explicativo sobre la ausencia del erizo debido al frío. Esta iniciativa ha generado una ola de comentarios en línea. Algunos elogian la inventiva de los cuidadores, mientras que otros se divierten especulando sobre la posibilidad de que el cepillo se convierta en una atracción permanente del zoológico. Incluso hubo personas dispuestas a pagar por ver este singular espectáculo, a pesar de la entrada gratuita al zoológico. El cepillo erizo se ha convertido en un fenómeno viral, desencadenando memes y conversaciones en las redes sociales del país. Esta original solución demuestra la preocupación del zoológico por el bienestar de sus animales durante la hibernación, ganándose la simpatía de los amantes de los animales en todo el mundo. Ahora todos queréis que le den a la piedra filosofal. Yo quiero el erizo y el huevo cósmico. Y bueno, gente guapa, ¿cómo os lo habéis pasado? ¿Lo habéis pasado bien? Espero que sí, que os hayáis entretenido por lo menos. Y bueno, gente, pues de nuevo, muchísimas gracias. Se os quiere muchísimo. Mañana más y mejor. Chaito, chaito.